GPS llegó a Ecuador para contarte una historia hasta ahora completamente escondida. Se localizaron más de 10.000 imágenes de pornografía infantil. Podían internarse a la población aprovechándose de la inocencia, de la necesidad de la población. Ayudaban a los niños, les daban regalos, pues nosotros pensamos que todo era una persona que estaba haciendo obras de caridad. Nunca he visto que todo un pueblo puede ser violado así. Traficantes que iban en una situación de guerra para llevarse los niños disfrazados de organizaciones humanitarias. Siempre después de una guerra, un terremoto, cualquier desastre natural, es cuando los traficantes llegan ahí, porque hay muchos niños vulnerables, sin padres. Niños, tranquilos, nada pasa. La guerra escondida relata el rescate de niños y niñas de las garras de los traficantes en zonas de catástrofe y conflictos bélicos, pero también la caída de un grupo de pedófilos holandeses que intentaron a través de un partido político legalizar el sexo con menores a partir de los 12 años. You can see what it would feel like or look like if this was happening in your hometown. Fue en Ucrania donde Tim Ballard y su equipo tuvieron noticias del grupo de traficantes holandeses. Ellos habían estado allí buscando capturar huérfanos. Tengo entendido que estuviste trabajando en Ucrania también. Sí. Donde algunas organizaciones no gubernamentales llegaban como una cuestión humanitaria a rescatar niños y ahí encontraste redes de trato también. Sí, exactamente. Es lo que hicimos en 22, sí, durante la guerra. ¿Puedes contarlo eso? Porque sé que va a ser un documental. Sí, hay un documental que va a salir este año sobre esto, se llama La Guerra Escondida, Hidden War. Y sí, fuimos a Ucrania para buscar los niños y llevarles fuera de la guerra, pero mientras que estuvimos ahí, sabíamos que iban a haber traficantes. Una serie de contactos en línea con uno de los abusadores los llevó a México, donde Nelson Madman, uno de los integrantes del grupo, se escondía de la justicia holandesa que lo condenó. Ballard logró hacer contacto con Madman simulando ser un traficante capaz de ofrecer niños y niñas para su explotación sexual. Así fue que con el respaldo de la justicia y la policía mexicana pactaron una reunión en un hotel que fue grabada por completo con cámaras ocultas ubicadas en una suite. Tim Ballard, caracterizado, y un equipo de colaboradores que incluía actores, lograron reunirse con Madman, engañarlo y grabar sus atroces confesiones. Nadie sabía por 2 años dónde estaba él. Nosotros lo encontramos junto con Free a Girl, que es una ONG de Holanda, y encontramos que él estaba en México. Entonces yo, como agente encubierto, como operador, y tenemos relaciones con la policía en toda parte, llamé a mis contactos policíacos en México, le dije, mire, ustedes tienen un pedófilo muy peligroso que está diciendo aquí que está abusando de niños de México ahora, niños de 10 años, de 5 años, dijo. Entonces fuimos a México y teníamos que hacer una operación muy... Tenían que engañarlo. Engañarlo, sí, porque es inteligente. Yo me presenté como una persona que estaba tratando de vender niños, secuestrando y venderle a esa organización. Sí, exactamente. Entonces él quería conocerme para hacer un negocio de vender niños. Y ahí es que montaron una suite con cámaras para que él terminase confesando sus crímenes. Exactamente, sí, exactamente. Y la verdad es que México ya tenía lo que necesitaban para arrestarle ya. Antes de llegar ya tenían las órdenes de cateo, de arresto, todo por la pornografía infantil, que tenía mucho de esto. Y entonces la razón por la cual llegamos a México fue para encontrar 2 otros de sus amigos. Así caía uno de los pedófilos en México,
pero su hallazgo también lo llevaría a Ecuador, donde sus cómplices estaban escondidos. Bueno, en nuestro recorrido a Canoa nos encontramos con una situación aquí que ha interrumpido nuestro paso por esta ruta que transitamos 2 horas entre Manta y el pueblo de Canoa. Es este colectivo que termina volcándose, mirá, con 4 heridos, una grúa aquí para despejar el camino y nosotros poder continuar recorrido hacia Canoa, donde se fueron a esconder este grupo de pedófilos que venían de Holanda, que venían de intentar traficar chicos de Ucrania, han pasado por México y finalmente fueron a parar aquí, a un pueblo muy humilde, donde había chicos vulnerables después de este terremoto de 2016, para seguir cometiendo sus fechorías, esto de tener chicos en un hotel para su abuso sexual. Claro, el problema es que uno dice, bueno, ¿por qué una persona como Tim Ballard, que él hace las cámaras ocultas y que esto se corrobora como cualquier laburo que haríamos nosotros, pero con mucho más presupuesto, cuando van y detienen a los tipos con las manos en la masa, que son los mismos pedófilos holandeses que estaban prófugos de su país y que montaron un hotel de prostitución infantil en un pueblo desamparado, ¿por qué después hay tanta batalla para desacreditarlo? Abogados que vinieron acá, Bullrich que salió a hablar contra Tim Ballard. Bueno, la verdad es que si me preguntás la razón, solo se lo puedo adjudicar a un intento del propio Tim Ballard de convertirse en senador en los Estados Unidos por Utah, que es el lugar donde... Sí, eso es lo que dice él. No hay... Bueno, y después... Acá hay denuncias penales contra Tim Ballard acá en la Argentina. Sí, que no se entiende porque... Pero bueno, a ver, ¿cómo conocimos nosotros a Tim Ballard? Bueno, cuando fue la investigación por el caso Loan, muchos nos empezaron a nombrar a un sujeto que hacía operativos encubiertos en contacto con las diferentes jurisdicciones en el mundo para rescatar chicos. Nos dijeron, tienen que hablar con él, tienen que mirar esta película. Bueno, así fuimos recorriendo el camino, fuimos tratando de dialogar y nos encontramos que resulta que esta persona que rescataba chicos empezaba a ser señalado y acusado por personajes muy sinuosos que terminaban siendo los abogados de los traficantes y que de pronto se juntaban con la ministra de Seguridad en la Argentina mientras Ballard no era recibido. Acuérdense que Ballard aparece después entrevistándose con Viviana Canosa y a partir de ahí surgió la pregunta, bueno, ¿fue la fuente de Viviana Canosa en esa denuncia de trata de la cual nunca más se supo nada? Sí, debe seguir en secreto el sumario. Y que no fue la fuente. Okay. O sea, una cena... Ballard dijo, yo no fui la fuente, después lo termina reconociendo también en una entrevista con Viviana Canosa, pero su trabajo siguió. Entonces, cuando yo hablo con él, veo el tráiler de la película y le digo, pero esto es valioso. Pero claro que sí, porque además, primero, es un grupo de gente en donde participan, por ejemplo, actores, en donde el propio Tim Ballard se caracteriza para convertirse en el lazo con ese traficante, lo engaña diciéndole que le va a ofrecer el producto, que son las personas, son chicos y chicas, y entonces ahí lo hace confesar. Claro. Y todo esto está grabado porque montaron en una suite cámaras. Todo como esto, haríamos nosotros para un trabajo con cámara oculta, solo que con mucho más presupuesto. Lo que es llamativo, por eso digo, es extraño, y ahora vamos a la segunda parte, que es muy interesante, porque nosotros apenas supimos esto, dijimos, che, tenemos que ir a donde montaron este hotel, porque lo que hicieron fue cooptar todo un pueblo con como espejitos de colores, una PlayStation, un teléfono, unos mangos, y fueron cooptando todo el pueblo al punto de que montaron un hotel sexual en donde les tomaban fotografías y vendían al resto del mundo a esos chicos. ¿Qué es lo que se sabe ahora? Que siempre, para que un pedófilo pueda prosperar y hacer plata de los niños violados, siempre tiene que ir a lugares donde haya niños vulnerables. Tal cual.
Un terremoto en 2016 marcó un antes y un después en Canoa. Y encontramos un señor que se llama Nelson Matman. Entonces hicimos una investigación sobre él. De la razón por la cual llegamos a México fue para encontrar dos otros de sus amigos. Que hasta ahí entonces ustedes lograron encontrar a uno que finalmente fue detenido por la policía mexicana, Sí. pero faltaban dos. Sí, faltaban dos. Y esos dos te trajeron hasta aquí, Exactamente, es que estaban aquí en Canoa, este pueblito. a 9 horas de Quito. Sí, exactamente. Y siempre los pedófilos, como una guerra, siempre encuentran un lugar vulnerable. Y había un terremoto grandísimo aquí en 2016. Entonces ellos llegaron a propósito porque... Sabían dónde venían. Sí, sabían. Hay muchos niños vulnerables, hay mucha pobreza aquí en Canoa. Entonces ellos compraron la casa más bonita del pueblo y fueron a un hotel. Lo convirtieron en un hotel sexual. ¿Nos acompañás a ver de qué se trata ese lugar? Dale, está por aquí. vamos para allá. Dale. Acostumbrados a cazar a sus presas en tierra de guerras o catástrofes, a 9 horas de Quito vinieron a esconderse los socios de Matman. Leslie y Martin no solo se escondían en Canoa, también montaron un hotel sexual con niños adentro para ofrecerlos a los pedófilos del mundo. Los holandeses tenían cooptado a todo el pueblo. Lo hacían ofreciendo regalos, televisores, dulces a los niños. De esa manera lograron introducirse y parecer como buenos samaritanos cuando en realidad eran perversos abusadores. Nosotros pudimos identificar que estas personas extranjeras podían internarse a la población aprovechándose de la inocencia, de la necesidad de la población, ofertando cosas que a ellos despertaba cierto interés, y esto hacía que le abran las puertas prácticamente de sus hogares. Sorprendentemente, cuando el lugar fue allanado por la policía ecuatoriana junto con Tim Ballard y su equipo, los vecinos lloraban. Con Leslie detenido y con Martin huyendo hacia el aeropuerto, ¿quién les daría dinero y electrodomésticos? Las familias de los niños supuestamente no sabían qué hacían en este hotel, pero los elementos encontrados por la policía permitieron reconstruir los acontecimientos. Desde ahí todo se quedó en calma. No hemos visto más otra cosa de lo que pasó porque no sabíamos. Muy bien. Ya supimos cuando vino una caravana de carros que dijimos nosotros qué pasó aquí en Canoa, porque siempre los consideramos a esas personas como unas personas buenas después del terremoto. Ayudaban a los niños, les daban regalos, pues nosotros pensamos que todo era una persona que estaba haciendo obras de caridad. Pero al contrario fue porque nos encontramos con eso, pues si no vienen ustedes no sabíamos realmente qué estaba pasando aquí. Pero tú sabías que hay algo. Claro, Porque cuando llegamos aquí, todos tenían miedo de hablar con nosotros, a menos de ella. Ella fue la primera para tener el coraje para decir, no, algo está pasando. Vos veías entrar y salir niños de aquí. Claro que sí, entraban y salían niños, pero nosotros pensamos, porque como había una piscina, nosotros pensamos que llegaban a bañarse, a jugar, a ver cosas así, pero no los imaginamos lo que realmente había ahí después de las puertas cerradas. Saber que la familia debe siempre tratar de mejorar la comunicación entre padres y hijos. Esto ocurre justamente por eso, por la falta de comunicación y la falta de confianza que existe de los niños hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Los pequeños venían a toda hora, incluso por la noche. El hallazgo de sedantes en el lugar dio indicios de que los niños eran drogados con una mezcla de helado con barbitúricos. Una vez dormidos, los abusaban y tomaban fotografías y videos que luego distribuían para promocionar el hotel sexual entre todos los pedófilos del mundo. ¿Qué fue lo que encontraron? Bueno, fue un horror, un horror. 20 años estoy trabajando en esto, nunca he visto que todo un pueblo puede ser violado así. Ustedes hacen este operativo, pero siempre están en contacto con las autoridades del lugar, con la fiscalía, con la policía. Siempre. No tenemos autoridad. Estamos para apoyar. La Policía Nacional de Ecuador hicieron un trabajo increíble. Fue un operativo relámpago que terminó bien y con todas estas personas detenidas. Exactamente. Todos detenidos en México, aquí en Ecuador. Y ahora la parte más importante es todavía estamos 2 años después. Hicimos la cancha, estamos ayudando a los niños, dándoles comida.
y vamos a seguir reconstruyendo este pueblo. El caso Canoa en Ecuador es una advertencia al mundo. Allí donde hay sectores vulnerables, hay tierra fértil para las organizaciones criminales internacionales dedicadas a la explotación sexual y el abuso de menores. Ahora, lo increíble es que cuando fueron los allanamientos, las familias salían a defender a los pedófilos porque eran los que les daban plata. Claro, porque habían montado ya desde hacía varios años, después del terremoto. Beneficencia. Montaron un sistema de beneficencia en donde los chicos iban a jugar ahí, por ejemplo, se iban a jugar a la PlayStation, tenían teléfonos, le regalaban un televisor a una madre, le regalaban otra cosa a otro. Bueno, aprovechándose de eso para ganar confianza y que los chicos usasen la casa esta como un club. Ahora, resulta que era extraño lo que pasaba ahí por los horarios y después terminan descubriendo, Rolando, que los chicos eran dormidos, los dormían y después los abusaban y tomaban las fotografías. Con esas fotografías, a través de la Deep Web, empezaban a promocionar este hotel para que vayan turistas del mundo en busca de estos chicos. Es realmente macabra la situación y además revela, y me parece que es lo importante de este trabajo, que empezamos a sacarle, a poner un poquito a la luz cómo funciona este mecanismo. Y además la plata, ¿no? Ballard dice que por cada pibe cobraban $1000. Sí, sí. Y después empieza todo el mecanismo de reventas o repromociones de cada uno de esos niños. La verdad, una cosa espantosa, pero que además nos da a entender esto que también está pasando acá en la Argentina. El caso Loan fue una de las primeras señales de alarma, pero hubo mucho más chicos, hubo operativos en donde incluso Tim Ballard participó en Mar del Plata, sí. Después de incluso estar en contacto como veedor, o sea, como un veedor a ver qué es lo que están haciendo aquí y aparentemente por la información que nosotros tenemos, esos operativos van a continuar. Estamos tecnológicamente atrasados respecto a los aparatos que tienen, por ejemplo, para rastrear. Sí, es lo que dice siempre es que los videos de pedofilia son como la carta de presentación, claro, para tentar al consumidor a que venga a consumir. Es como un book. Ese video es un book, pero para hacer ese video hubo un abuso sexual de chicos que posiblemente hasta ni sepan qué es lo que están pasando, ¿no? Ha vuelto el grupo de Tim Ballard allí a Canoa, Ecuador, lo hace habitualmente. Hay futbolistas, personalidades que ponen un dinero para, de alguna manera, ayudar a ese pueblo que quedó mentalmente choqueado y completamente abusado por un grupo de personas que supuestamente venían a hacer el bien y terminaron de esta manera.